A continuación, biografías. Programa mixto, informativo, cultural y de opinión, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Programa de producción nacional. Gran parte de lo que es hoy en día Ciudad Guayana se debe a la visión de un solo hombre, Leopoldo Sucre Figarela. Nació en Tumeremo en 1925. Fue uno de los más insignes representantes de la fuerza constructiva de la Venezuela contemporánea. La infancia de Leopoldo Sucre es precisamente parte importante de su vida, ¿no? Él es hijo de un emprendedor de la minería, ¿ok? Que se ocupó en el Callao de a tratar de hacer negocios con el oro. Cuando vinieron todos los corsos a Venezuela, ¿no? Y empezaron a desarrollar todo lo que fue la zona minera del Callao. Él era un empresario que, como todas las cosas, agarró una empresa en una zona minera muy fuerte, muy difícil, casado con la señora Inés, y tuvieron 5 hijos, ¿no? Todos ellos, por cierto, fueron personas importantes después en la democracia, precisamente por esa férrea formación que tuvo de su madre y de su padre. Su padre muere joven y, siendo así, se mudan a Ciudad Bolívar, salen del Callao, entregan toda la empresa y se van a Ciudad Bolívar, donde empieza a estudiar en el liceo. Ahí esa formación familiar, esa formación a las orillas del río Orinoco, lo hizo incrementar su amor por lo que es Guayana y por lo que luego fue y lo que hizo con Guayana. Leopoldo realiza sus estudios primarios en el Colegio La Milagrosa en Ciudad Bolívar. Completa el bachillerato en el Liceo Fernando Peñalver, de donde egresa como bachiller en física y matemáticas. La dinámica política de Leopoldo Sucre, porque no se le puede quitar que también la tenía, comienza en los principios del Liceo Peñalver. Él era el delegado estudiantil de la Federación de Centros de Estudiantes de Venezuela, seccional Bolívar. Desde allí comienza él a su inquietud política. Más adelante se instala en Caracas para iniciar sus estudios de ingeniería en la Universidad Central de Venezuela. El 7 de octubre de 1948 obtiene su título de ingeniero civil, justo un mes antes del derrocamiento del primer presidente electo de Venezuela, don Rómulo Gallegos. El amor de Leopoldo Sucre por la ingeniería es indescriptible y lo vamos a ir viendo en el transcurso del programa. Ya graduado ingeniero con las más altas calificaciones, sobre todo en lo que llaman los ingenieros la parte del cálculo, era un tigre en esa materia, dicen sus amigos, ¿no? Él sencillamente se dedicó a formar en plena dictadura la fracción de ingenieros del Partido de Acción Democrática. Él empieza su trabajo de ingeniero en el bufete del doctor Vegas, donde es proyectista y calculista. Y ahí empezó a hacer los primeros cálculos que después fueron sus grandes obras. Es de allí cuando se va formando el gran ingeniero. Apenas retorna a la democracia, se incorpora a la actividad política abierta. En 1958 participa en la fundación de la Fracción de Ingenieros de Acción Democrática. Nunca fue un activista, pero siempre se mantuvo cerca de la dirección del partido. Empezando la democracia, gana Rómulo Betancourt y apenas gana Rómulo Betancourt lo nombra gobernador del estado de Bolívar. Obviamente por sus raíces, por su amor por Guayana y porque sabía las condiciones de ingeniero que tenía a sus escasos 30 años el ingeniero Leopoldo Sucre. A esa edad es nombrado gobernador. Yo creo que Leopoldo forma parte, es quizás uno de los más brillantes integrantes de una generación que se planteó el problema seriamente del desarrollo del país, con una visión compartida, con un plan, un programa nacional compartido. Leopoldo Sucre Figarela tiene una muy fructífera carrera de funcionario público, quizás el funcionario público por excelencia en la historia de Venezuela. No es una exageración lo que estoy diciendo, particularmente en todo lo que se refiere a el desarrollo de la infraestructura del país y de las bases económicas de la Venezuela que hoy existe. Cuando era gobernador, lo primero que hizo Leopoldo fue hacer
puente sobre el primer puente sobre el Orinoco, que inaugura el presidente León y con doña Menca. Y empezó a hacer todas las rutas, las vías rurales y agrícolas del Estado Bolívar. Y empezó a hacer las primeras escuelas. Acción Democrática confrontó su primera división en 1962. De allí nació el partido liderado por Raúl Ramos Jiménez, y ello permitió que la memoria y cuenta de Sucre Figarela fuera improbada por la Asamblea Legislativa. La situación podría haber desembocado en la destitución del gobernador, por lo que Betancur lo incorpora a su gabinete ministerial. El 27 de marzo de 1962 lo designa ministro de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas, él implanta algo muy especial, que lo hemos llamado durante todos esos años la mística mopista. ¿Por qué la llamamos así? Porque ahí era un grupo de ingenieros, economistas, contadores, que no sabían de credo político. Ahí trabajaban comunistas, trabajaban copellanos, trabajaban adecos, independientes en su gran mayoría, mepistas, y eso configuró una hermandad entre ese grupo de ingenieros que el mote de la mística mopista se dio a través de todos los años hasta que quedó extinguido el MOP. Esa visión de Estado, esa visión de país, tiene en Leopoldo Sucre Figarela uno de sus mayores exponentes. Leopoldo no fue presidente de la República, hubiera podido serlo, sin ninguna duda, pero fue un funcionario público de una importancia capital, uno de los funcionarios públicos que ha ocupado durante más tiempo ministerios en distintos gobiernos. La obra de Leopoldo Sucre constituye una de las gestiones más fructíferas de la historia de nuestro país. Las posiciones que ocupó durante los gobiernos de la democracia le fueron muy útiles a Sucre Figarela para ejecutar la visión que tenía de cómo debía ser la Venezuela moderna. Usted está viendo Biografías. Leopoldo Sucre Figarela, un gerente avanzado para su época, uno de los gobernantes más progresistas que tuvo el Estado Bolívar. Las posiciones que ocupó durante los gobiernos de la democracia le fueron muy útiles a Sucre Figarela para ejecutar la visión que tenía de cómo debía ser la Venezuela moderna. El desarrollo de Guayana, donde Leopoldo Sucre juega un papel fundamental, primero como gobernador, primer gobernador de la era democrática del Estado Bolívar. Después, como ministro, fue ministro de Obras Públicas, fue ministro de Transporte y Comunicaciones y fue ministro de la Corporación Venezolana de Guayana, lo que le ocasionó 18 años como ministro. Es posible uno de los venezolanos con mayores años en la administración pública como ministro. En ese marco también tienen que entender las nuevas generaciones qué obras hizo Leopoldo Sucre. Todavía hoy los venezolanos participan y disfrutan de las grandes obras de Leopoldo Sucre. Pasando por el puente sobre el lago de Maracaibo, el puente sobre el río Orinoco, la Araña aquí en Caracas, toda la infraestructura escolar de Venezuela que conocemos prácticamente, la gran red de carreteras que permitió unir a todo el país que antes eran regiones aisladas, todo eso lleva la impronta de Leopoldo. Quien pase por el puente de Angostura en Ciudad Bolívar o por el puente Rafael Urdaneta en el Zulia, no debe ignorar que se cuentan entre las principales obras de su gestión al frente del Ministerio de Obras Públicas. Maracaibo era un puente muy importante, pues Maracaibo fue y es todavía uno de los puentes más grandes del mundo, ¿no? En su época fue el 8º puente del mundo, hoy en día no es el 8º porque el puente es mucho más grande. Le dedicó bastante tiempo y lo más importante de todo, que cuando terminamos de construir Maracaibo, que lo inauguró Rómulo Betancourt, Sucre comenzó con la idea de construir puentes sobre el río Orinoco, ¿no? Que es un puente mucho más interesante
Y ese fue sí obra directa pues, de Leopoldo. Pues. Maracaibo existía cuando Leopoldo llegó a la construcción. Orinoco fue obra de Leopoldo y después todas las obras que se hicieron estando ya Leopoldo formando parte del grupo de Guayana. Igualmente, emblemáticas de su empuje y empeño son la central hidroeléctrica de Guri, que se conoce como Represa Raúl Leoni, el distribuidor La Araña, la autopista Tejerías-Caracas, los viaductos 1 y 2 a La Guaira, la avenida Boyacá y el inicio del metro de Caracas. Hablar de Leopoldo Sucre también es hablar de ingeniería y de calidad, sencillamente. Después lo nombran ministro de Transporte y Comunicaciones, donde inicia nada más y nada menos que la construcción del aeropuerto de Maiquetía, el movimiento de tierra. Ya en el MOP había iniciado todo lo que era el tema del puente de Maracaibo. Pues él participa y él es una de las personas del puente de Maracaibo. Él crea, para la parte agrícola, crea Coplanar, que es la que se ocupa de todos los proyectos hidráulicos, de los embalses, se ocupa de toda la parte correspondiente a la ayuda agrícola, conjuntamente con los embalses que se hicieron, que para nombrar uno de los tantos embalses que se hicieron en todo el territorio nacional, como fue el embalse de Aragua Barcelona, el embalse del Pao, Aguirre Cachinche. Se practicó a través de la vialidad agrícola los caminos de penetración agrícola, que estaban en el último estado. Y eso impedía a los agricultores traer sus productos a los centros de acopio, para que los centros de acopio lo trajeran al comercio y lo vendieran. Leopoldo Sucre no solo se ocupó del desarrollo industrial, sino que además atendió otras necesidades de la población, como la ampliación de los acueductos y la construcción de infraestructura sanitaria en Caicara, El Callao y Santa Elena. Levantó el Palacio de Justicia de Ciudad Guayana y de Ciudad Bolívar, el Polideportivo Cachamay, e inició, al lado de la gobernación del estado, el proyecto del Estadio La Ceiba. Esa parte de Ciudad Bolívar tiene un percance político allá, porque Leopoldo tenía un carácter terrible y era intraficable en cuanto al trabajo, no en cuanto a otras cosas. Bueno, al punto que en su escritorio siempre estuvo un letrero pequeño que decía: no hay cosas imposibles sino personas incapaces. Imagínense ustedes el tamaño de lo intraficable de una persona enamorada del trabajo y la ingeniería como era Leopoldo Sucre. Su paso por Guayana marcó al Estado y también a entidades como Amazonas, del Tamacuro y Anzoátegui. Igualmente, esa vigorosa gestión dinamizó al país a través de la prosperidad generada por su labor al frente de las empresas básicas. No en balde se ganó el respeto y la admiración de sus coterráneos, que pronto lo bautizaron como el zar de Guayana. Usted está viendo Biografías. Su obra de infraestructura se encuentra diseminada por toda la geografía nacional y es, sin lugar a dudas, la más grande y útil construida por la democracia. Fue un gerente público que cumplió su servicio durante el periodo entre 1960 y 1993. Un profesional de la ingeniería y un funcionario del Estado que se desenvolvió con una responsabilidad muy clara sobre sus compromisos con Venezuela y los venezolanos. Leopoldo no solamente fue parte importante, sino que creo que es un ejemplo de lo que puede ser un empleado público, pues. Un empleado capaz, honesto y trabajador. Es una gran escuela gerencial que tenía en el trabajo, en la disciplina y en la honestidad del manejo de la cosa pública, los tres pilares fundamentales. Era un hombre, un hacedor, un gran trabajador, un hombre que estaba en su oficina generalmente
a las 7 de la mañana, luego de un buen desayuno en su casa, y salía de su oficina a las 7, 8 de la noche. Era un hombre incansable y se cuenta que acostumbraba a interrumpir de manera inesperada las obras para verificar cómo estaban funcionando las cosas. Hay una anécdota estupenda con Leopoldo que lo refleja de cuerpo entero. En una oportunidad estaba construyéndose, o estaba recién construida la autopista, no había sido inaugurada todavía la autopista Puerto Ordaz, Ciudad Bolívar, y Leopoldo llamó a un gerente, cuyo nombre me reservo, y le dijo: mira, necesito que me hagas una inspección de la autopista de Puerto Ordaz a Ciudad Bolívar antes de la inauguración, quiero que todo esté perfecto. Bueno, este gerente dijo: ¿cómo no, ministro? Salió, se dirigió a Ferrominera, donde yo estaba, y pidió prestado un helicóptero de Ferrominera, se montó en el helicóptero, recorrió toda la vía en helicóptero varias veces de Puerto Ordaz a Ciudad Bolívar, y al día siguiente llegó a la oficina del doctor Sucre con el reporte de la autopista. Y le dice: ministro, bueno, el doctor Sucre dice: ajá, ¿qué quieres? Y dice: ministro, le traigo el informe. ¿Qué informe? Dice: el que usted me mandó a hacer de la autopista. Pero si eso te lo mandé hace ayer. Y dice: claro, ministro, entonces yo me fui en un helicóptero de Ferrominera. ¿Cómo que un helicóptero? A pie, chico. ¿Cómo tú vas a ver si la autopista está bien o no? A pie tienes que ir a Ciudad Bolívar y regresarte. Ese era Leopoldo. Y la verdad es que así funcionaba. En cuanto a anécdotas de Leopoldo Sucre, están todas. Si nosotros logramos hacer un libro con su obra de ingeniería bastante denso, la de las anécdotas están todas. Es decir, aparecerse en las obras a las 3 de la mañana, de probar el agua probar el agua que tomaban los obreros a ver si estaba fresca en la mañana, sobre todo los del sector siderúrgico y de los hornos, que tienen que tener por contrato colectivo su agua muy fresca. Eso hacía Leopoldo Sucre. Se le describía como un hombre de pocas palabras, pero de mucha acción. Un ser de otra dimensión que imponía por su fuerza y su disciplina. Se preocupaba por la calidad de vida de los ciudadanos, el principal deber de un hombre público. El testimonio de sus amigos es que era un tipo de gran corazón, aunque se defendiera cotidianamente con un rostro serio y un carácter agrio. A pesar de los comentarios de que Leopoldo era un ogro, tenía un alma caritativa que cuando usted le presentaba un problema social que no estaba al alcance la persona de afrontarlo, él inmediatamente llamaba al director de personal y le decía: resolverle el problema a esta comunidad o a esta persona. Un poco duro en su forma de actuar, ¿no? Pero una dureza relativa, pues, una dureza que razonada se convertía que no era duro. Pues. Entonces me decía que esto era blanco, pero es negro, no, tiene razón, es negro. Pues. Era un hombre absolutamente justo, pero absolutamente severo en el manejo de la cosa pública. Manejaba los intereses del Estado con la misma prudencia, con la misma disciplina, con el mismo ardor que pudiera un capitán de empresa manejar los intereses particulares. El historiador Américo Fernández asegura que hablar de Sucre Figarela es referirse a Guayana. Él tuvo una visión muy clara del potencial de esa región y trabajó para darle provecho. Dicen sus contemporáneos que fue un motor, el hacedor de una Guayana próspera. El legado que por lo menos a nosotros, a nuestra generación, a los que le tratamos, nos dejó fue el legado del trabajo, fundamentalmente. Y al país en su conjunto le dejó el desarrollo de una infraestructura gigantesca en el área, desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista de carreteras, de puentes, de puertos, de aeropuertos, y la infraestructura educativa, los liceos, las escuelas, la cantidad de liceos y escuelas hechas por Leopoldo Sucre, que hicieron la Venezuela que conocemos. Para mí el principal legado de Leopoldo Sucre fue haber desmitificado aquello de que la dictadura construyó más que la democracia. En el libro de Leopoldo Sucre, Constructor en Democracia, queda claramente establecido que kilómetro a kilómetro, cabilla a cabilla, asfalto, toneladas de asfalto por asfalto, acero a acero, concreto a concreto,
por lo menos 5 o 6 veces más de lo que construyó la dictadura lo hizo solo el Leopoldo Sucre Figuerera, no la democracia. De manera que yo creo que esa es su gran obra, que en democracia, con exiguos ahorros, con un país, una democracia recién nacida, convertir esa oferta electoral en cosas para la gente, ese es el legado de Leopoldo Sucre. La muerte sorprendió a Leopoldo Sucre Figarela un 17 de octubre. Víctima de una grave enfermedad, falleció en 1996 a los 70 años de edad. Si es verdad eso de que los hombres son del tamaño de sus sueños, no cabe duda de que él fue grande en sueños, en trabajo, en pasión y en su inmenso amor por Guayana y por Venezuela.